Se incrementa la cuantía de los premios en el concurso de agrupaciones adultas y juveniles del Carnaval Romano, cuyas semifinales se celebrarán del 18 al 20 de febrero. Y ya hay 6 participantes inscritas en el concurso de Drag Queen Tomás Bravo. Mérida se beneficiará de varias líneas de los planes de sostenibilidad turística que ejecutarán los propios ayuntamientos, así como de acciones de cohesión en destino que desarrollará la Junta. Esta semana comienzan las obras para renovar la zona infantil del Parque del Barrio, en la calle Ferrocarril. Esta actuación se ha adjudicado por un importe que roza los 75.000 euros. Nueva jornada marcada por la ausencia de nubosidad en este miércoles, en la que se producirán ligeros cambios durante el día en los termómetros. Bienvenidos a este tiempo de La Picota. Les descubrimos lo que ha pasado en Mérida en esta jornada de martes 1 de febrero. Comenzamos. Estamos a las puertas del Carnaval Romano, porque en menos de 3 semanas se celebrará el concurso de agrupaciones que tiene lugar en el Palacio de Congresos tras un año en blanco debido a la pandemia. Ya se van conociendo más datos sobre las actividades que se desarrollarán en esta fiesta, que busca ser declarada de interés turístico regional. Hoy hemos conocido que se ha incrementado la cuantía de los premios del concurso de chiricotas, comparsas, cuartetos y agrupaciones juveniles. Así lo ha anunciado la delegada de festejos, Ana Aragoneses, en Televisión Extremeña. Bueno, los premios siguen estando en la línea de otros años. Hay un montón de concursos propuestos para este Carnaval Romano. El primero de ellos es el del concurso de agrupaciones adultas y juveniles, en donde sí se ha subido la cuantía. Después de muchos años con la misma cuantía, hemos conseguido que este año se suba. En cuanto a los pasacalles, se mantiene en tanto que tienen una cuantía fija de 300 euros por participar. Y bueno, el resto de los concursos que se han lanzado están en la misma línea de premios. A partir del jueves va a estar la caseta instalada para adquirir las entradas para el concurso oficial de carnaval de agrupaciones adultas y juveniles. Serán 8 euros, se sube un poco la cuantía de estas entradas para las 3 semifinales y para la final. Los horarios de la caseta son de 10 a 2 y de 5 a 8. Pueden adquirirla aquí en la Plaza de España a partir del jueves día 3 de febrero. También se han anunciado los nombres del jurado que evaluará cada uno de los concursos. En el caso de chirigotas y cuartetos estará presidido por David Garrido Bazán y le acompañarán Ana Gaviro, Virginia Custodio, Carolina Marcos y César Lavado. En comparsas y agrupaciones juveniles, la presidenta será Ana Pecos y estará acompañada por Jorge Macías Salete, María Rodríguez, Emilio Nova y Noelia del Pozo. Por otra parte, aún está abierto el plazo para la inscripción de participantes en el concurso de Drag Queen Tomás Bravo, que se celebrará el lunes 28 de febrero. Se va a celebrar el lunes de carnaval. Hasta la fecha hay 6 participantes. Está abierto aún el plazo, así que animamos a aquellos que quieran participar, pueden hacerlo hasta el 11 de febrero. Es uno de los grandes concursos que tiene este Carnaval Romano y bueno, pues la participación siempre ha sido buena, así que esperemos que este año ya por lo menos hay 6 y la gente al final acompaña en esta actividad. La ciudad de Mérida se beneficiará de varias líneas de los planes de sostenibilidad turística y acciones de cohesión en destino anunciados este martes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta. El conjunto de esta acción asciende a 27 millones de euros y serán financiados por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que la capital extremeña será objeto directo e indirecto de varios de ellos, como el que ejecutará directamente el Ayuntamiento, que asciende a 4 millones de euros. Los 6 planes de sostenibilidad turística en destino recibirán 18 millones de euros, que suponen exactamente el 66,64% del presupuesto total. Las 3 acciones de cohesión en destino van a recibir un total de 9 millones de euros, que supone un 33,36% del presupuesto. Al Ayuntamiento de Cáceres con un presupuesto de 4 millones de euros, al Ayuntamiento de Mérida con 4 millones de euros también, al Ayuntamiento de Plasencia con 3 millones de euros, Diputación de Badajoz, en concreto dentro de la Diputación de Badajoz en la comarca de Olivenza, que tiene un presupuesto de 2,5 millones,
la Diputación de Cáceres, que distribuye los 2,5 millones en las comarcas de Sierra de Gata y Urdes, y al Ayuntamiento de Badajoz con 2 millones de euros. La Junta de Extremadura desarrollará 3 acciones de cohesión en destino, entre las que se encuentra el corredor Vía de la Plata Camino Mozárabe y la creación de un espacio gastronómico en el Palacio de Congresos de Mérida. Cooperación e innovación en destino experiencial en las provincias de Cáceres y Badajoz, con un presupuesto de 2.567.000 euros. Corredor ambiental UNESCO con 3.300.000 euros. Y corredor Vía de la Plata Camino Mozárabe con 3.135.000 euros. Y por ello se prevé también la creación de experiencias turísticas y productos de alto valor añadido, certificaciones en calidad y formación en transformación digital. También llevaremos a cabo un impulso al turismo de salud y bienestar mediante la dinamización y promoción de la red de balnearios de Extremadura, dotado con 80.500 euros. En los palacios de congresos de Plasencia, de Badajoz y de Mérida, con una dotación de 650.000 euros. El Plan Territorial de Sostenibilidad Turística del Destino Extremadura dará respuesta a los retos de la sostenibilidad ambiental, económica y también social de la región. Esta semana comenzarán las obras de renovación integral del área de juegos infantiles del Parque El Barrio de Mérida, situado en la calle Ferrocarril. La actuación pretende mejorar una superficie de 132 metros cuadrados con nuevos juegos infantiles e instalación de pavimentos de seguridad frente a caídas. Las obras tienen un plazo de ejecución de 3 meses y han sido adjudicadas a la empresa Abacus por un importe cercano a los 75.000 euros. Esta acción se engloba en el Plan Municipal para la renovación de 8 áreas de juegos infantiles en la ciudad, cuya dotación presupuestaria asciende a casi 760.000 euros procedentes de los fondos de remanente positivo de tesorería. En la información meteorológica destacamos que este miércoles tendremos de nuevo un día soleado y se producirán ligeros cambios en los termómetros, sobre todo en las máximas. Tendremos una jornada con cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas al final. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ascenso, registrándose valores en el mercurio de 2 y 19 grados en Mérida y 3 y 20 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán flojos del este al norte. La política se ha metido de lleno en la sociedad, porque casi todo está politizado, pero hay temas en los que debería primar el bien común por encima de los intereses partidistas. Ayer la Asociación Empresarial Impulso de Mérida ha lamentado en una nota emitida el bloqueo político a la reforma laboral en España, cuando los 2 principales actores afectados, patronal y sindicatos, han realizado un esfuerzo para alcanzar un acuerdo. Lo que dicen desde esta asociación es lógico, porque si los propios interesados han hecho lo más difícil, que es encontrar un punto en común, ¿por qué entonces ahora hay intentos de bloquear su trámite de convalidación en base a intereses particulares de las distintas formaciones políticas? Este es un ejemplo más de lo que está ocurriendo en el desarrollo de la vida cotidiana. Y es que la política lo empozoña todo y hace que temas que deberían tener el mayor consenso posible se desvirtúan por intereses ajenos a los mismos. Nuestra clase política debe escuchar y atender a la sociedad civil, porque de ella emana mucho sentido de responsabilidad, más de lo que dicen tener algunas personas que se dedican a este noble arte de la política que les es ajeno. Buenas noches. Lavandería Autoservicio La WOS. Con nuestras lavadoras y secadoras, la colada de una semana lista en 1 hora. Abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Más de 200 lavanderías.
Visítanos en Mérida. Estamos en calle Diocles, antiguo bar El Retiro. Y en La Picota dedicamos un tiempo en este espacio a analizar la situación que en estos momentos está atravesando el Partido Popular de Extremadura, después de los comentarios, de las noticias, de las filtraciones que se han publicado acerca de quién va a ser la candidata o candidato a la presidencia del Partido Popular una vez se celebren las elecciones de Castilla y León y se convoque el Congreso Autonómico, pues ha entrado en una, digamos, guerra de nombres, las posibles candidaturas que se podrían o no optar a la presidencia de este partido en la región. Y sobresale un nombre que es el que apunta, o se apunta al menos, que es el elegido desde Génova. Para hablar de todo ello tenemos a una persona aquí que conocen ustedes muy bien, porque ha sido presidente del Partido Popular de Mérida durante muchos años, alcalde también durante muchos años, y también una de las personas que quizás, o no sé si la que más, se ha presentado en contra de lo que normalmente se conoce como la candidatura oficialista o del aparato, precisamente al PP de Extremadura. Pedro Acedo, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, bienvenido a La Picota. Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, afortunadamente bien, gracias. Bueno, decía, no me equivoco si digo que has sido la persona que más veces te has presentado contra la candidatura oficialista, por llamarlo de alguna manera. No te equivocas, no. Yo creo que en Extremadura y en España entera no habrá muchos candidatos que se hayan presentado en tantas ocasiones porque así me ha parecido oportuno. Siempre en contra de, digamos, que como tú has dicho, del aparato o de la candidatura oficialista. ¿Qué te parece la situación que está en estos momentos atravesando el Partido Popular de Extremadura con el posicionamiento de ciertos nombres para presidirlo? Bueno, pues un poco es más de lo mismo. Es decir, que el Partido Popular, como la mayoría de los partidos, no puedo decir todo porque no los conozco a todos, pero lo que sí conozco de los partidos, digamos, que más se conocen, Partido Socialista, Partido Popular y otros, es que los aparatos, o sea, digamos, la dirección en ese momento, pues como que no le gusta mucho la democracia interna, como que no le gusta mucho que haya espontáneos, que están en su derecho, porque la Constitución los ampara, nos ampara a que tengan ese derecho constitucional y que también dicen en los estatutos de los partidos derecho a presentarse a unas elecciones dentro de su propio partido. Y eso no les gusta, y entonces pues hacen todo tipo de cosas raras o trampas para que no sea así. Para el que decida Madrid, se suele decir Madrid siempre, en los partidos grandes, el que decida Madrid es el que pongan, y tenemos un caso muy reciente en el Partido Popular con el presidente provincial. Con Manuel Narro, ¿te refieres a la que te presentaste como candidato a la presidencia provincial? Sí, efectivamente. Unos avales, por cierto, que te retiraron y que has recurrido al Comité de Derechos y Garantías. ¿Cómo está esa situación? Bueno, vamos a ver, efectivamente, esa candidatura, había varias personas que estaban interesadas, hablaron conmigo, es decir, el que me dijo que se iba a presentar para presidente, que es el secretario general y alcalde de Fuente del Maestre, José Antonio Barrio, me dijo que iba a ser el candidato, y yo le dije que lo iba a apoyar, que a los que conocía me parecía él un buen candidato. Después no fue así, porque él mismo me lo dijo. Es que me han dicho en Madrid, me han llamado y que dé un paso a favor de Manuel Narro. Entonces, cuando yo me revelo y digo, pues esto no me parece bien, en absoluto. Bien sabe Dios, y si Barrio es el alcalde de Fuente Maestre y hoy número 2 de la provincia, se le pregunta, y él es un señor, no puede decir lo contrario. Es decir, él me pidió el apoyo, yo se lo di, y Madrid, según él mismo, y todos lo sabemos que es así, dijo no, este otro, Manuel Narro, que sea el presidente. ¿Vale? Y todo el mundo mirando al cielo. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos tenemos que callar? ¿Y por qué tiene que ser el que diga Madrid? Bueno, eso es lo que ha pasado en la provincial. Yo ahí no recurrí al aparato, recurrí al mismo comité organizador por muchas cosas anómalas que hubo en el proceso. Dicho lo dicho, que pusieron uno en Madrid y yo dije que no. Entonces, cuando yo improvisé
y yo sabía que iba a perder, completamente estaba seguro. Lo que no me imaginaba es que fueran tan tramposos. El mínimo eran 50 vales para presentarse y yo presenté 90 vales. ¿Y qué es lo que dijeron para que yo no fuera candidato oficial y pudiera confrontar en una asamblea con el candidato Naharro, que después fue presidente, porque ya no tenía candidato, cargarse a los candidatos? Es decir, si yo tenía 90 vales, dijeron, no, es que son 50, pero hay más de 50 que no están al corriente de pago, porque lo dijeron ellos. ¿Y quién dice eso? El mismo aparato que pone la nacional, el comité nacional, comité provincial, los mismos exactamente, comité organizador, comité, todos. El gerente está en nómina, que es el que supervisaba en nómina del partido, pero depende de Madrid, de la gerencia de Madrid. Entonces era fácil. ¿Cómo me liquidaban a mí? Muy fácil, decir no estar al corriente de pago. Yo ya lo expliqué en los medios de comunicación. Si es que en el Partido Popular nadie está al corriente de pago, si es que no mandan las cuotas, al menos en Mérida, y en la mayoría de los sitios no mandan las cuotas. Me imagino que para que no se dé mucha gente de baja del partido. Entonces, una de las circunstancias, perdona Pedro, una de las circunstancias por la que la dirección del partido argumentaba para instaurar una comisión, un comité transitorio hasta que se convoque una nueva asamblea local, era precisamente eso, que había varios defectos en el Partido Popular de Mérida acerca de los afiliados. No se conocía el número de afiliados, no se había pasado cuota, no había una estructura como tal organizada. Eso todo es mentira, o sea, abiertamente. Es decir, que la cuota no la pasaba el partido en Mérida. Hace 10 años nos dijeron que no se podían tener cuenta los partidos locales. Entonces fueron ellos mismos, el comité provincial, y no tenemos tesorería en Mérida, ni en ninguna ciudad, o en, que yo sepa, en ninguna ciudad, en ningún pueblo. Es decir, por lo tanto, primera cosa que no fue cierto. Y cualquier otra también era falsa. Es decir, llegaron a acusar, o a decir, o a pretestar, o tenían que justificar un poco el quitar a un comité elegido como era el que yo presidía. Tenían que justificarlo. Entonces, cualquier invento, bueno, es que está vencido, llevaba años vencido. Claro que sí, si yo decía que convocaran elecciones. Porque el Partido Popular de una localidad no puede ser el que convoque elecciones, tiene que ser el provincial. Y echaban la culpa al local, que estatutariamente es imposible. Es decir, anomalías para decir, no, hay que quitarse a Pedro Acedo, aunque yo dije y me ofrecí a ayudar para que se convocara una asamblea, porque no hay congresos, en Mérida no ha habido nunca congresos locales, son asambleas. Hubiera una asamblea, se convocaran unas elecciones en el tiempo que dicen los estatutos y los afiliados de la ciudad votaran al que más le pareciera oportuno o a la que más le pareciera oportuno. ¿Cuándo se celebró la última asamblea en el Partido Popular de Mérida? En Mérida, la última asamblea para ese... para elegir al presidente. Al candidato, y al candidato. Bueno, lo recuerdo con exactitud, pero puede hacer unos 8 años aproximadamente. Es decir, me puedo equivocar, pero en todo caso... 2012, 2013 aproximadamente. Pues sí, pues por esa fecha, pero en todo caso, esa elección la dirige, y así lo ponen los estatutos, el comité provincial. El presidente y secretario provinciales son los que dirigen cualquier asamblea, no en Mérida, sino en cualquier localidad de la provincia y de Extremadura y de España. El órgano superior. Es decir, por lo tanto, ¿qué ocurrió? Pues nada, yo lo digo porque es así. Y ni Miguel Valdés ni nadie puede decir lo contrario, o lo puedo decir, pero no es la realidad. Aquí quisieron quitarme a mí, porque yo fui en contra del presidente provincial. Y el presidente provincial actual, Naharro, después de las provinciales, les prometió, entre otros a Miguel Valdés, que harían una gestora y estaría al frente de esa gestora, y harían una gestora y así presidirían una gestora, no el partido, como erróneamente algún medio de comunicación. Sí, es la Junta Gestora. Es decir, no es una dirección local, sino una gestora que es transitoria, que dura 6 meses. Y bueno, vamos a ver qué hacen ahora, que dentro de un mes ya se cumplen con los 6 meses y tendría que haber convocatoria de elecciones locales de Mérida. En definitiva, es un poco la carta de presentación en cuanto a elecciones interiores dentro del Partido Popular. Es verdad que no es justificante que los demás partidos hacen algo parecido. Yo
critico esa situación y critico algo que todos conocemos y todos sabemos. Los partidos tienen que ser democráticos, pero tienen que ser necesariamente democráticos. Es la ley de partido, es la Constitución, y no solo papel mojado para que después se digan, oye, este no está al corriente de pago, pues lo digo yo, y ya no puede votar, ¿no? Pero ¿qué tienes que decir a los que dicen, algunos afiliados emeritenses, que les extraña que pidas que se celebre asamblea o congresos cuando aquí en Mérida hace tiempo que no se celebraba? Pero sí, ya lo he dicho, Fran, ya lo he dicho, es que es el comité provincial el único que puede hacerlo, nunca es el local, porque si fuera el local yo lo hubiera hecho sin ningún problema, pues lo hubiera hecho y ya está, y hubiéramos tenido elecciones. Nunca, y eso se sabe, eso en el partido se sabe, causa hilaridad lo contrario, es decir, que Calamontes, Paralejo, cualquier pueblo de Extremadura del Partido Popular o de la provincia convoca asamblea para elegir a su junta, a su comité ejecutivo. No, es imposible. Vamos a ver, ahora mismo hay elecciones, va a haber elecciones, parece ser que dentro de poco, para elegir el comité regional del Partido Popular, que es un poco la polémica que hemos tenido en los medios de comunicación, con un candidato que dice que se propone, María Guardiola y tal, ¿no? Bueno, ¿quién decide que haya digamos, ese congreso regional? ¿Monago o la nacional? La nacional, no es el órgano, es siempre un órgano superior. Por lo tanto, yo no podía convocar asamblea para renovar la Junta Local porque es imposible, porque es ilegal, porque es antiestatutario. A nivel regional, en caso de que hubiese asamblea y se celebrase y concurriesen varios candidatos, ¿con quién irías? Lo digo porque ya ha manifestado Fernando Pizarro su disposición a presidir el partido. Yo lo que quiero es que haya transparencia, que no se repita la historia, me temo que se repetirá, y que Madrid, que la dirección de Madrid no diga el candidato de Extremadura. Porque además de no conocer a nadie de aquí de Extremadura, y menos a los, no sé cuántos afiliados tendrá el Partido Popular de Extremadura, 40, 50, no lo sé. A la hora de votar estarán 500, los que digan ellos que están a la corriente de pago, para que no puedan votar el resto de los otros 40 o 50.000. Es decir, eso ha pasado en la provincial, por ejemplo, ¿no? Pero no puede decir Madrid, como está diciendo María Guardiola, según los medios de comunicación, según COPE, según el Diario Hoy, según vosotros, según todo el mundo, no sé quién de la Dirección Nacional propone a la concejal de Cáceres, María Guardiola. Yo no la conozco y no voy a hablar mal de ella ni bien porque no la conozco, como no hablo mal de nadie de mi partido. Puedo dar mi opinión crítica sobre cualquier persona, pero hasta ahí llego, ¿no? Porque afortunadamente puedo hablar y hablaré siempre lo que me parezca, tanto de elecciones como de otra cosa cualquiera. Por lo tanto, me revelo una vez más a que sea Madrid el que elija el candidato. ¿En base a qué? ¿En base a que Víctor Piri o otro de los que estén enchufados en Madrid o amigos de los de Madrid, de la dirección actual de Madrid, les diga, ah, sí, pues me gusta este, me gusta esta, y ese va a ser el candidato? No. ¿Quién va a ser? Es decir, digo, el que fue alcalde de Trujillo, Alberto Casero o Víctor Piri, que son ambos, en este caso, diputados nacionales. No puede ser. De Madrid no puede ser directamente solo ellos, porque ellos no los conocen. Los conocerán de, no sé, de qué una reunión. Es decir, quien conoce a los candidatos son la gente de la ciudad, de su pueblo, de la región. Si se han presentado a otras elecciones, si han ganado, si han perdido, esos son los que tienen que hacer. Tiene que ser de abajo a arriba. Y una elección libre, que todos los afiliados de verdad puedan votar al candidato que le parezca oportuno. Eso es lo que yo quiero. Por eso voy a pelear y a partir de ahí es lo que haré. Por lo tanto, no tengo ningún candidato favorito. En el caso de que antes de las próximas elecciones se convoque una asamblea en el Partido Popular de Mérida y cese la Junta Gestora, ¿serías candidato en esa asamblea? No, ya dije que no. Lo que pasa es que algunos no se lo creen. Que mi tiempo en eso ha pasado. Es decir, que lo dije muchas veces a la dirección de mi partido, hacer una asamblea en Mérida, vamos a elegir un candidato, un nuevo comité ejecutivo, pero el que quiera la gente, no uno que quiera el presidente provincial, como ha pasado, no el que quiera Manuel Navarro. Pero si eso no conoce a nadie de Mérida, no conoce nada de la provincia, eso también es otro regalo que, como lo han elegido a dedo, tenemos en el Partido Popular. Es decir, uno elegido a dedo por Madrid, que dará mucho que hablar,
dará juego, no os preocupéis, los medios de comunicación, que este hombre ya dará juego. Hoy ya ha dicho, ya ha propuesto al candidato de Badajoz, sin contar con la dirección regional, ni con la presidencia regional, ni con el partido, sino yo ya propongo al candidato de Badajoz. Esa es otra, dará juego, seguro. Ese está elegido a dedo por Madrid. Entonces, es quien ha puesto y ha propuesto y ha puesto a la Junta Gestora de Mérida, ilegal a todas luces, y no hay por dónde cogerlo. Es lo que yo tengo recurrido en un principio en el partido, no me han contestado, sí me han contestado, que me han admitido mi recurso a trámite, y así estamos. Una vez que me contesten, actuaré en consecuencia. Obviamente, si me contestan negativamente a las peticiones y es que se convocan elecciones, es que no tenga valor que se anule esa Junta Gestora y se convocan elecciones. Si no es así, ir al juzgado, obviamente, a defender mis derechos. Y a partir de ahí, bueno, lo que quieran los afiliados. Yo no seré candidato más, pero no quiero que se elijan así las cosas, no quiero que se elijan a dedo, que sé que hay muchos candidatos, que uno puede ser Miguel Valdés, claro que sí, está en su derecho, tiene experiencia en política, puede ser, pero no de esa manera. Por último, Pedro, nos tenemos que ir. ¿Vincularías tu futuro a algún proyecto político, sea o no el Partido Popular? Yo estoy en el Partido Popular, soy del Partido Popular, le agradezco mucho al Partido Popular y todo lo que he sido se lo debo al Partido Popular, obviamente y a los votantes, porque los alcaldes no los elige el partido de cada uno, quien te eligen realmente son los ciudadanos de una ciudad, votándote o no votándote lo suficiente. En mi caso han sido de las dos maneras. Por lo tanto, agradecimiento al Partido Popular y a los que han dirigido cuando yo he estado, digamos que más cerca y en el partido, agradecidos a ellos, agradecidos al Partido Popular y siempre se lo agradeceré, pero yo no me vinculo a una persona, salvo que su proyecto me convenza. Yo soy una persona de centro derecha, lo seré siempre, no me cambiaré nunca de chaqueta en ese sentido, nunca. Mis ideas son liberales, están en esa línea, y bueno, pues los partidos, son como empresas, y yo digo algo que aunque hay a alguien que no le gusta oírlo, pero que es verdad, somos libres las personas, podemos decidir, podemos cambiar. Si muchas personas pueden cambiar, pueden divorciarse, pueden cambiar hasta de una pareja que ha estado muchos años, la mitad de los españoles más o menos, ¿cómo no va a poder cambiar de partido dentro de una línea política concreta, en mi caso de centro derecha? No digo que vaya a cambiar y no vaya a cambiar, pero no me vinculo a nada. Me vinculo a mis ideas y a un proyecto que me agrade. Ese es el que apoyaré. Yo en esta vida siempre he dicho que se puede cambiar de religión, de trabajo, de familia, de mujer, pero de lo único que no se puede cambiar es el equipo de fútbol. También también cambié. ¿Cambiaste? También. Yo era del Atlético de Madrid y hace bastantes años me cambié al Real Madrid. Ah, bueno, mira, no ha sido malo el cambio. De todo se puede cambiar. No lo olvidemos. Es decir, si te parece y te convence el proyecto que te presenten, pues por cualquier circunstancia, bueno, no estamos aferrados, vamos, en este mundo, sí, no estamos aferrados obligatoriamente a las cuestiones. Lo que no se puede cambiar, en mi opinión, no estaría bien visto, es cambiarse de un partido de derecha a un partido de izquierda. Pero de un partido dentro de los partidos de derecha, bueno, no son perfectos ninguno. Reitero que muchas veces son maquinarias para ganar elecciones, son empresas para ganar y para ahí atropellan a lo que haga falta, ¿no? Bueno, y eso se puede mejorar. Dicho queda. Pedro, gracias por estar aquí en este tiempo de La Picota y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Continuamos aquí en este espacio en Televisión Extremeña en La Picota. La mejor cerveza está donde se encuentran tus amigos. Ven a Cervecería Baltasar y disfruta los mejores momentos. Disponemos de desayunos y una amplia carta de raciones variadas. Cervecería Baltasar, desde 1977, pero bajo nueva dirección. Disfruta tus momentos. ¿Aún no nos has puesto en el canal 8 del mando de tu tele? ¿A qué esperas? Televisión Extremeña en el 8.
Pues comenzamos ahora la parte de análisis, de, como siempre, opinión en este tiempo de En la Picota con nuestros picoteros, los que nos visitan en esta jornada. Hoy están con nosotros Francis Reina, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, todo bien, todo bien. Y Miguel Valdés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Oye, estamos aquí hablando, antes de entrar en la antena, sobre el problema que se ha generado con el boicot al programa por no introducir el tema de Eurovisión. Con Eurovisión, con el Benidorm Fest, ¿no? Y lo que ha pasado, el boicot precisamente a esta chica Chanel, que la tenemos en imágenes, que es la que ha ganado. En Twitter se ha tenido que incluso quitar de esta red social por la cantidad de haters que tenía ahí acosándola y de los grupos que habían quedado en la final, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero se ha montado una muy gorda hasta el punto de que ayer leí, por ejemplo, que el sindicato Comisiones Obreras había solicitado que quedase sin efecto el resultado de este festival. Pero esto es tremendo. Hombre, totalmente tremendo todo lo que está pasando. Ya no solo Comisiones Obreras, es que encima esta pobre chica, que sin ninguna culpa está recibiendo un nivel de acoso desmedido. Hombre, yo creo que el fanatismo de Eurovisión, yo creo que nunca se ha visto. Nunca. Desde Masiel a lo mejor, pero sí, vamos, sí, yo creo que está sobrepasado. No sé, Francis, ¿tú qué opinas? Yo me declaro fan del grupo gallego, me pareció son muy buenas, tremendo. Muy buenas. Ahí la tenemos en imágenes. Fabulosa. Una canción fabulosa, brutal, el mensaje, ellas mismas, me encantó. Y Rigoberta Bandini también me gustó muchísimo la canción que hizo. Lo que pasa es que después el debate ha trascendido más allá de Eurovisión, incluso al mundo de la política. Yo escucho a algunos políticos ya del BNG, creo, y un grupo de Galicia también se quejó porque, claro, estaban defendiendo ahí a su grupo, y también algún ministro por ahí ha soltado algún tuit en referencia a esto. Bueno, no sé si llega para tanto, pero desde luego se ha hecho una injusticia flagrante que ha sido bastante llamativo y que ha trascendido, ya digo, el propio festival. Y tanto, yo he leído mucho hashtag con Eurotongo. Vamos a comenzar hablando de algo más cercano, concretamente de aquí, de nuestra tierra, porque la Junta de Extremadura hemos conocido que ha devuelto ya al Ministerio de Hacienda 23 millones del total de algo más de 50 millones no ejecutados en las ayudas que el Gobierno central estableció para compensar a pymes y autónomos por el impacto de la pandemia. El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha ofrecido este dato en respuesta a una pregunta referida a estas ayudas que le ha formulado el diputado popular Hipólito Pacheco en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. España ha reconocido que no están satisfechos con la ejecución de estas ayudas, destacando que han permitido distribuir entre las pymes y autónomos pequeños 56 millones de euros que junto a otras subvenciones directas de la Junta de Extremadura han sumado más de 100. El titular de Economía del Gobierno regional ha precisado que hasta el 30 de junio no se tendrá que devolver el total del dinero gastado, por lo que se pueden ejecutar todavía otros 25 millones de euros más, de acuerdo con las alegaciones presentadas. También he informado de que para optar a estas ayudas se han recibido un total de 6.600 solicitudes, de las que 4.676 han sido resueltas favorablemente, mientras que el resto está pendiente de resolución por alegaciones y otras devueltas o archivadas. Rafael España ha indicado que Extremadura está por encima de la media de las comunidades autónomas en la ejecución de estas ayudas y ha destacado que el Gobierno autonómico ha hecho todos los esfuerzos y ha puesto todo encima de la mesa para poder llegar dentro de la flexibilidad que otorgaban estos decretos. Sin embargo, el popular Hipólito Pacheco ha acusado a la Junta de establecer una normativa más restrictiva para el acceso a estas ayudas y ha criticado que la región no llegue ni al 52% de su ejecución, cuando, por ejemplo, dice que en Canarias o en Baleares se ha alcanzado el 100%. Bueno, pues eso, burocracia excesiva o ayudas poco atractivas pueden haber sido el detonante de que no se haya consumado en una época tan difícil para las empresas y los autónomos extremeños estas ayudas. ¿Qué creéis vosotros, Francis? Bueno, esto la verdad que es bastante llamativo, porque sabíamos que el Gobierno había dado como 7.000 millones de euros en ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos, y también sabemos que las pequeñas y medianas empresas, que forman parte de más del 90% del tejido productivo español, son las más damnificadas y más perjudicadas por la crisis sanitaria, la crisis económica y la pandemia, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es obvia: ¿cómo es posible que se devuelvan en todo el Estado miles de millones de euros porque no se han reclamado, no se han ejecutado? O aquí en Extremadura, por hablar del caso más concreto, la Junta ya ha devuelto 23 millones
de euros de ayudas de gente que necesita, ¿no? Como son las pymes y los autónomos. Entonces, como tú decías, hay opiniones para todos los gustos. Hay quien le echa la responsabilidad un poco más al gobierno por hacer requisitos más restrictivos. Por ejemplo, he leído y he escuchado a varias organizaciones decir que si bien el gobierno tenía en cuenta gastos fijos como puede ser la luz, el agua, el alquiler o la hipoteca, no tenía en cuenta que muchas pequeñas y medianas empresas no solicitaban, por ejemplo, un crédito al Instituto de Crédito Oficial, sino que tiraban de ahorros o de prestaciones familiares y que eso no se ha tenido en cuenta en el decreto. Hay gente que, sin embargo, dice que no tiene culpa el gobierno por hacer el decreto, sino quien redacta la letra pequeña del decreto, que son quienes las aplican, que son las comunidades autónomas, ¿no? Y en este caso he escuchado a muchas organizaciones decir que la Junta tenía una burocracia excesiva, tú lo has comentado también al inicio de la noticia. Una agilidad administrativa que ha brillado por su ausencia y que dificultaba más aún que las empresas pequeñitas pues, pudieran ser objeto de esas ayudas. Bueno, sea como fuera, al final la conclusión, porque yo creo que todas tienen un punto de razón, seguramente la burocracia sea excesiva, el gobierno no ha estado como debería de estar pese a dar muchos millones, la Junta también lo ha podido hacer mucho mejor, o sea, en eso estamos de acuerdo seguro. Pero sea como fuera, al final te queda la sensación de que sea cual sea el contexto, haya pandemia o no, al final el que paga el pato es el de siempre, ¿no? Que es el que tiene la frutería en las Sindicales, en mi barrio Meresolador, el que tiene la librería o el que tiene el taller mecánico en el polígono. Esos son los que pagan siempre y los que tienen más dificultades cuando son los más vulnerables. Leía también que en esta pandemia una organización que trata de la transparencia financiera decía que la mayoría de los estados han dado más ayuda, incluso lo databan en un 60%, a las grandes empresas en lugar de dárselas a las pequeñitas, ¿no? Que son las que más sufren. Y eso que hablamos de actividades empresariales, pero si hablamos de prestaciones sociales, por ejemplo, los últimos datos que he leído, el 13% de los ingresos mínimos vitales que se han pedido en Extremadura, solo el 13% se ha concedido. El resto, un 90%, un 87%, o se ha denegado o está en trámite. O sea, yo creo que las administraciones tienen que replantearse cómo hacen esto y eliminar la burocracia, facilitar los papeles, porque en definitiva lo que estás haciendo es ayudando a los más vulnerables, que es lo que se supone que deben hacer, pero que a tenor de estas ayudas que se devuelven no están haciendo. Entonces estaría bien que se lo plantearan y se lo miraran, ¿no? Porque en juego está la vida de mucha gente. Igualmente, bueno, la vida de muchas empresas que han caído al no poder acceder a estas ayudas. Sí, claro, no, yo desde luego por mi caso personal lo que desde luego me comunican es eso, que al final para acceder a una de estas ayudas había tantísimos requerimientos que al final era prácticamente imposible acceder a ellas. Entonces esta situación, que ya de por sí es fuerte, se agrava más, claro, teniendo en cuenta que es que esta gente, la gente que estaba reclamando las ayudas hace poco tiempo, había estado cerrada en contra de su voluntad y apostando por el bien común. O sea, se les dijeron, vamos a estar cerrados, vamos a acabar con todo lo que no es esencial, por bajar los contagios. Pero claro, esa gente ha seguido pagando luz, ha seguido pagando gas, ha seguido pagando un alquiler del que no estaban haciendo uso. Entonces, a esa injusticia se le suma encima que no pueden acceder a estas ayudas. Y esto solamente es la punta del iceberg, porque ahora encima, si van a subir las cuotas de autónomo, hay muchas empresas que ya tienen una enorme deuda que podría haberse solventado con estos fondos y que no han podido hacer. Y encima le estás pidiendo que cobren más dinero. Y esto lo está haciendo el gobierno, que iban en pos de ayudar a las personas de a pie, ¿no? A la clase obrera, ¿no? Pero claro, entonces no sé si esta gente no es capaz de discernir entre el típico, o sea, el señor que tenga un bar de toda la vida o Amancio Ortega, porque es la sensación, parece ser que en cuanto alguien tiene un empleado trabajando para él, ya es un empresario y es el enemigo. Cuando la realidad es que en España, y concretamente en Extremadura, la inmensa mayoría de las empresas son familiares, tienen 1 o 2 trabajadores y no tienen estos grandísimos recursos que cuentan otras grandes empresas. Esos 23 millones de euros que se han devuelto, ¿cuánta comida pueden pagarle a las mesas a esas personas? ¿Cuánta solvencia económica al final del día le pueden dar? Entonces, este gobierno, que se nos vendió eso como protector de la clase obrera, lleva machacándola de forma insaciable desde el principio de la pandemia. Y en vez de ayudar un poco, aunque sea, en vez de, como en otros países como en otros países europeos, por ejemplo, quitándole el alquiler durante la pandemia a estas empresas, lo único que hacen es poner todavía más peso en sus hombros. A mí me parece totalmente indignante. Bueno, a ver si se soluciona para próximas convocatorias. Este año 2022 será el de los fondos
europeos para la resiliencia y se tienen que ejecutar una cantidad importante de ellos. Yo sé que es difícil. Entiendo, evidentemente, el cabreo es común, evidentemente, que se tenga que devolver dinero a Europa porque aquí no hemos sido capaces de gastarlo para ayudar a empresas. Y también entiendo el sobreproteccionismo de la Administración, que debe salvaguardar el dinero público que se gaste donde se debe. Pero entre ambos debe haber un equilibrio, ¿no? Y efectivamente, de alguna manera, ese exceso de burocracia debería relajarse un poco en casos como este, que estamos hablando de urgencia, de necesidad para pequeñas empresas y para autónomos sobre todo, ¿no? Que lo están pasando mal o lo han pasado muy mal. Es que en general el tema de la burocracia, por lo menos no sé vosotros, pero cada vez que hay que hacer un papeleo administrativo es un caos. Y ya si eso se le suma a gente que a lo mejor no está muy ducha en este tipo de cuestiones, gente que lo necesita y que no tiene los recursos, por no hablar del mundo rural, que incluso no hay ni entidades bancarias donde hacer esos trámites, que tienen que hacer un montón de kilómetros para hacerlo. Joder, macho, digo yo que la Administración debe de preocuparse para que eso no suceda. Y yo también entiendo, también siendo un poco comprensivo, que tanto por parte de la Junta como del Gobierno tiene que ser difícil establecer requisitos para contentar a todos. Yo lo entiendo. Pero se supone que tu deber como Gobierno, ya seas de la Junta o del Ayuntamiento de turno o lo que sea, es ayudar, por lo menos desde mi punto de vista, a los que más lo necesitan. Entonces, si tu intención incluso ha sido buena, pero no lo has conseguido, pues un poquito de autocrítica y sobre todo esos millones que han quedado ahí en tierra de nadie, utilízalos para la gente que más lo necesita. Y insisto, estamos hablando de temas de empresas, pequeñas y medianas empresas, pero en prestaciones sociales también llama bastante la atención. Entonces, al final, un poco la gente se desespera con la política porque ve que no le solucionan los problemas. Y en este tipo de casos, yo también invito a que la gente se queje y se manifieste por lo que son sus derechos, que deberíamos de hacerlo un poquito más. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque hemos conocido que la coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado lo que se ha denominado como silencio informativo, también lo hizo el Partido Popular la semana pasada, adoptado por la Junta de Extremadura sobre la evolución de la pandemia del COVID en la región. Como sabéis, la semana pasada dejaron ya de dar datos diarios de positivos, en hacerlos públicos tanto a los medios de comunicación como a los grupos políticos y a la ciudadanía en general. La líder de Podemos Extremadura ha insistido en que esta decisión adoptada por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara se debe o a la falta, dice, de voluntad y transparencia del Ejecutivo o a que son incapaces de contabilizar el número de contagios debido a la saturación de la atención primaria. ¿Creéis que, también por otra parte, está quienes dicen que estamos sobresaturados de información sobre la pandemia y que quizás el no tener tanta información nos ayuda a relajarnos un poco y a recuperar un poco la normalidad? Están las dos visiones. ¿Cómo lo veis vosotros? Claro, esa visión hasta cierto punto la comparto, pero también puede caer un poco en el paternalismo, ¿no? Y yo creo, la verdad, tal y como está evolucionando la pandemia, hasta cierto punto puedo entender que ya no vaya a ser la prioridad ahora mismo lo principal, ¿no? En cuanto al panorama social y político de nuestro país, porque solamente hay que ver que ahora hay varios países europeos que van en pocos meses, o si no o ya mismo incluso, van a empezar a quitar todas las restricciones. Entonces es verdad que por la evolución de la pandemia ya no puede que no tenga que tener ese pedestal y se le dé tanta importancia. Pero también es verdad que yo vengo del mundo del periodismo y yo considero que la gente tiene que estar informada. De eso es lo que yo estudio y de eso es lo que yo espero dedicarme aquí en algún momento. Entonces, claro, al final, eso de decir, bueno, estamos muy sobresaturados de la información, pero también hay una responsabilidad individual de que cada uno coja esa información, él es libre de leerla, no leerla, de interpretarla como él crea. Lo malo sería que no fuese verdadera esa información, cosa que no creo que sea el caso. Entonces, claro, yo tengo también un poco de conflicto en ese sentido. ¿Y tú, Francis? Yo estoy de acuerdo y creo que es mejor estar saturado de información que no disponer de información, que es lo que está sucediendo ahora. Y además es inaudito porque yo creo que esto en ninguna comunidad autónoma se hace, ¿no? De no informar sobre los datos de una pandemia en la que, aunque parezca que no, todavía seguimos, ¿no? Parece ya la pandemia es algo... En la Comisión Interterritorial de Salud se ha propuesto esto, pero ninguna comunidad autónoma lo ha hecho, solamente ha sido Extremadura. Claro. Entonces, es llamativo que solo se informe sobre la incidencia acumulada, pero no sobre los casos positivos, los números de hospitalizados, los fallecimientos, porque, insisto, seguimos en pandemia, aunque todos estemos ya cansados de ella, pero seguimos ahí. Entonces, como dice Irene de Miguel, o bien es falta de voluntad por parte de la Junta, o bien es por la incapacidad que tienen de contar datos por distintas problemáticas, como puede ser la saturación de
de la sanidad y de la atención primaria, ¿no? Pero ambas cosas dejan en muy mal lugar, desde mi punto de vista, a la Junta. Yo creo que para criticar esto se puede apelar al propio programa del PSOE, que he hecho el ejercicio de leérmelo, al menos en este punto, para ver qué dice, y me he encontrado que, por ejemplo, en un apartado, en el apartado número 7, dice literalmente más transparencia, rendición de cuentas y participación de la ciudadanía. Aquí no están cumpliendo ninguna de las tres. O en un punto destacado de su programa dicen, cito literalmente, actuaremos bajo criterios y valores tales como la eficacia, la eficiencia y la transparencia. Pues aquí ni eficacia, ni eficiencia, ni transparencia. Entonces ya no es solo apelar a su programa, a que cumplan su programa político, sino apelar un poco a la ética política, que es que tienen que ofrecer datos a la ciudadanía, que incluso es un derecho, el derecho a la información y el derecho a como fiscalizar el tipo de sanidad que nos ofrecen a través de los datos estadísticos. Y no nos están ofreciendo eso, están incluso conculcando nuestros derechos en ese sentido. Entonces, vale que todos estemos saturados, pero el deber de la Junta de Extremadura es ofrecer datos a la ciudadanía y no lo están haciendo. Estamos conociendo los datos, pero a través del Ministerio, curiosamente, de Extremadura. Lo que no tenemos son los datos por ciudades, de contagios, en fin, datos de cada una de las áreas de salud de Mérida. Entonces, en definitiva, estáis los dos de acuerdo en que hay que dar información. Es mejor tener datos y estar saturados de ellos que no tener datos. Que no tenerlos, ¿no? Yo creo que esa es un poco la conclusión mía, ¿no? Yo creo que también lo que sería interesante, que creo que esto lo comentamos también en alguna ocasión, es, o sea, no ocultar los datos, pero sí dar un mensaje de tranquilidad, puede ser. Si al final, me imagino que al final España acabará siguiendo los pasos del resto de países europeos, como hemos hecho en todas, digamos, las fases de esta pandemia, de convertir el COVID al final en una suerte de gripe. Pero claro, eso me imagino que será más gradual, no de un día para otro. Entonces yo entiendo que la Junta, me parecería algo más interesante dar un mensaje de tranquilidad, hacer más hincapié, puede ser, por ejemplo, en los que se curan o los que salen del hospital, por ejemplo, más que en los muertos, que parece que siempre lo que más buscamos, como por otro lado es normal. Pero yo no lo ocultaría, pero sí no daría los datos sueltos, digámoslo así, sino que también, que al final eso es algo vago, yo creo, sino también interpretarlos de alguna forma, decir, va bajando la curva, hay menos hospitalizaciones, algo así. Me parecería más interesante. Ver la cara positiva, ¿no? Claro. Y es que después las políticas que hagan dependen también de los datos. Y si no tenemos los datos visibles, por ejemplo, en Mérida o en otros pueblos, ¿cómo se van a tomar políticas en base a esos datos? Y después, por lo que decía, porque la gente tiene derecho a informarse y a que los gobiernos no le mientan o le oculten información. Es que tenemos ese derecho. Y aquí, bueno, pues silencio informativo, ahora decidimos no dar datos a la ciudadanía porque queremos, no lo explicamos y seguimos otra cosa. Hombre, no. Eso es tomarle un poco el pelo a los ciudadanos, ¿no? Bueno, en cierto modo, y sobre todo por los datos de esta sexta ola que han sido desmesurados en cuanto al número de contagios, no así en cuanto a la incidencia en las hospitalizaciones e ingresos en la UCI, sí es cierto que con esta información la gente primero sabe que todavía estamos en pandemia y yo creo que se logra también un efecto de precaución, que de no tener esta información al final nos relajaremos mucho más, no, seguramente. Es que si no informas sobre los datos, que encima seguramente sean datos graves porque hay muchísimos contagiados, hace ese efecto, la gente dice, bueno, pues si no están informando de esto, digo yo que será porque esto ya está solucionado. Y no, todavía hay que tener muchísimas precauciones porque seguimos en pandemia. Oye, tenemos que saltar ahora al plano nacional porque el Partido Popular ha sometido este martes a debate y votación en el Pleno del Congreso su propuesta para suprimir, atención, el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, al considerar que, dicen, resulta inútil y que sus competencias deberían repartirse entre Sanidad y Hacienda. Dice Cuca Gamarra, la portavoz del grupo parlamentario, que tenemos un ministerio absolutamente inútil que pagamos todos los españoles y un ministro, dice, desocupado, que se dedica a atacar a todos los sectores productivos. Los populares registraron esta iniciativa, hay que decirlo, antes de la última polémica protagonizada por Garzón tras su entrevista con el diario británico The Guardian, criticando la sostenibilidad y la calidad del producto de las granjas españolas de gran tamaño. Hombre, al final yo creo que el enemigo del Ministerio de Consumo no está en el Partido Popular, sino en el propio Gobierno de España, porque cada vez que el señor Garzón abre la boca, siempre hay otro ministro del Partido Socialista diciéndole lo contrario. Sin ir más lejos, antes de esta última polémica de las granjas,
creo que él comentó que habría que reducir el consumo de carne y Pedro Sánchez dijo que a él lo que más le gustaba era un solomillo al punto o algo así. Un chuletón al punto. Sí. Entonces, al final, este hombre tiene enemigo en casa, más que en el Partido Popular. Y después también es verdad que es un hombre que yo creo que no tiene ningún tipo de competencia, porque, por ejemplo, lo de la granja, eso podía haberse encargado perfectamente el ministro de Agricultura, que por cierto también le dio un toque cuando habló de las granjas en España. Y aparte también hay otro tema que, por ejemplo, Alberto Garzón podría tratar y no hace, que es, por ejemplo, que yo creo que ahora mismo sí que es una problemática que él, si su ministerio tuviese alguna competencia, podría solventar, que es el dificilísimo acceso que tiene la gente más mayor, por ejemplo, a los temas bancarios. Que, claro, es paradigmático que cada vez te cobren más comisiones por hacer uso de ese servicio y cada vez tengamos menos acceso, cada vez hay menos gente física en los bancos, es todo digital y, francamente, me cuesta entenderlo, mis abuelos están totalmente desubicados. Entonces, esto de alguna forma demuestra, para mí al menos, la desconexión que existe entre su ministerio y la realidad que vivimos todos los españoles, y más aún las personas más mayores, que sí que tienen más problemas a adaptarse en este nuevo mundo y que alguna mejora en el consumo, en este caso, algo tan crucial como es la finanza, podría tener algo que decir y solamente se ha dedicado a hablar de la carne en España. Gracias. Bueno, yo creo que, siendo honestos, creo que la crítica que le hace el PP o la derecha política en española a Alberto Garzón no radica tanto en la hipotética inutilidad de su ministerio, sino en no en el qué, sino en el quién está al frente de ese ministerio y quién lo hace, ¿no? Yo creo que hay una especie de odio hacia la figura de Alberto Garzón por lo que representa políticamente, porque viene del Partido Comunista y por las políticas que tiene por bandera, y después también por políticas que ha llevado a cabo, ¿no? Por ejemplo, el tema de retirar la publicidad de las apuestas deportivas ha hecho mucho daño a determinados medios de comunicación que se nutrían económicamente de esa publicidad. El tema, por ejemplo, de recomendar la reducción del consumo de azúcar también ha afectado a una parte importante de las empresas poderosas de este país. Y el último ejemplo también es paradigmático, porque lo que ha dicho realmente es algo que dice Europa, que dicen los médicos, que dicen los nutricionistas, que es que consumir excesivamente carne, en ese caso, o el tema de las macrogranjas, no produce carne de buena calidad. Es que eso lo firma cualquiera. O que recomienda consumir mejor carne, pues eso te lo recomienda el pediatra cuando vas a consulta, ¿no? Entonces, siempre hay como un odio desmedido hacia lo que él representa y hacia su persona. Dicho esto, a mí Alberto Garzón no es santo tampoco de mi devoción, y creo que hay algunas políticas que hace o que no hace que son muy criticables, pero creo que no todo vale. Y, por ejemplo, con la entrevista que concedió a The Guardian, no dice nada que no sea de sentido común, que 50 cerdos que no se alimentan bien, que no están libres, que están hacinados, no van a producir buena carne, y que uno que está en plena dehesa de Extremadura, por ejemplo, que por cierto puso a Extremadura de ejemplo como sitio donde sí que se elabora buena carne, pues evidentemente en uno vas a tener carne de mala calidad y no lo recomiendas, y en otro buena, ¿no? Es que es de sentido común, pero estamos ya en un punto en el que ya diga lo que diga va a ser objeto de crítica, insisto, no tanto por el qué, sino por el quién lo dice. Entonces, yo creo que, siendo honesto, esto tampoco está sujeto a las mínimas normas democráticas. Hombre, yo creo que está claro en el caso concreto de la carne, evidentemente, un animal que viva hacinado, sin ver la luz del sol casi, y comiendo pienso, al final es sentido común que un animal que esté en semilibertad haciendo ejercicio, en el caso de Extremadura, alimentándose de bellotas o de lo que él mismo pueda encontrar, es mucho mejor. Otra cosa es el precio, cuidado. Hombre, pero hay que pagarlo, claro. Eso hay que pagarlo. Claro. Y no todo el mundo puede pagar. No todo el mundo, exactamente. El cerdo ibérico. A mí me encantaría comer jamón todos los días, pero no puedo. Pero Miguel, eso que dice es cierto, pero de ahí se pasa. Alberto Garzón ha criticado la carne española y las ganaderías españolas. No, perdona, eso no ha dicho Alberto Garzón. Sí, pero aunque Alberto Garzón diga, si él dice eso, que hay animales que viven en esas condiciones tan deplorables y no hace nada, al final está reconociendo su inutilidad de alguna forma. Porque si él está diciendo que él en su ministerio, que supuestamente se encarga de evitar que ese producto de mala calidad llegue a los consumidores, si sigue pasando y él no hace nada, es que al final él mismo está diciendo, ¿qué hago aquí? Es como me recuerda un poco a no sé quién fue exactamente, creo que fue Iglesias cuando era el vicepresidente del gobierno, criticando duramente cargas policiales en alguna manifestación. Bueno, pero es que al final eres el vicepresidente del gobierno. Me cuesta mucho creer que tú no haya nada en tu mano para evitar esas cosas. Entonces,
Es aquí yo creo que también la crítica de este hombre, que yo, por lo menos lo que a mí no me gusta es que es mucha palabra y después poca acción. En el caso del azúcar, a mí una solución que me parecería muchísimo mejor es la que se tomó en Latinoamérica, que es prohibir las mascotas, por ejemplo las cajas de cereales, porque es verdad que a los niños hay estudios psicológicos que demuestran que a objetos coloridos con personajes animados les atrae más, y ya desde hace muchos años se sabe que una gran fuerza económica en una casa, digamos, es un niño, porque siempre va a querer, por ejemplo, comprarse unos cereales porque tiene un juguete dentro, y los niños, ganando plata, son muy pesados, y al final la madre siempre le acaba comprando el cereal al niño. Y la solución esa... y también lo de Latinoamérica, perdón, no se ponen los personajes esto, y hay advertencias, hay etiquetas negras que dice exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, etcétera. Eso es una medida eficaz que funciona, porque el consumidor tenemos ahora sí la información para decidir si compramos un producto o no. O por ejemplo, en el tema de la carne, pues a lo mejor otra alternativa, porque como hemos dicho aquí, muchas familias no pueden permitirse comer cerdo ibérico o carne de ternera de Kobe, que vive bebiendo cerveza y le pone música clásica. Pues no todo el mundo puede hacerlo. Hay muchas familias que van al supermercado y se compran su pack de 12 filetes, porque no pueden hacer otra cosa. Pero Miguel, ahí estamos de acuerdo, y desde luego esto que dice es así, pero al final estaréis de acuerdo conmigo en que una cosa es decir, oye, hay que reducir el consumo del azúcar, que esto lo firma cualquier persona que entienda un poco de esto, y otra cosa es decir, es que Alberto Garzón está quitando mi libertad individual de decidir lo que yo... No, perdona, eso no está diciendo Alberto Garzón, es que al final la tomamos un poco con papel de fumar, que se dice, ¿no? O... Mira, es que tener hacinados animales al final produce carne de mala calidad, a decir, es que está cargando contra las ganaderías españolas. Hombre, yo creo que no todo vale por cargar contra un argumento político, y es verdad que lo importante son las políticas, pero también el político creo que tiene una parte de pedagogía de explicar cuáles son las que lleva a cabo y por qué las hace, ¿no? Que seguramente tenga que también repensar si su mensaje siempre llega bien o si puede explicarse mejor. Pero creo que hay un punto de diga lo que diga, vamos a por él y vamos a distorsionar su discurso. Creo que es lo que está pasando un poco con él. Bueno, tenemos que acabar. Yo, en mi opinión, los dos tenéis razón, cada uno con sus argumentos. Y creo que ha sido nutrido y enriquecedor este debate que hoy hemos mantenido aquí en La Picota. Agradecer a nuestros picoteros, los más jóvenes, por cierto, de toda la plantilla que tenemos aquí para comentar la actualidad. Gracias a Miguel Valdés. Muchísimas gracias. Gracias a Francis. Y gracias por meter el tema de Eurovisión, que ha sido presión nuestra, presión de los lobbies. Totalmente, ya lo he visto, el lobby picotero. Totalmente. Gracias a ustedes también por su atención. Recuerden que mañana regresaremos a una nueva edición de este espacio, de este programa, en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT, en la televisión, como en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también Twitch, y en la página web de Televisión Extremeña. En la pestaña directo se puede seguir desde cualquier punto del mundo la programación de esta casa. Mañana nos vemos. Buenas noches y sean felices.